Bueno, señores, continuando con lo concerniente al video, vamos a realizar la parte 6 de nuestro tutorial de MVC básico. Vamos a trabajar un poco con lo que es seguridad. Para esto vamos a iniciar con la definición de una variable global. Esta variable global va a ser la variable con la que vamos a determinar la manera en la que vamos a cifrar nuestros algoritmos. Pero antes de empezar a hacer eso, pues debemos tener en cuenta cómo funciona, ¿vale? Tenemos algo llamado hash. El hash nos va a permitir hacer una codificación de ciertos mensajes. Esto lo vamos a trabajar con PHP directamente. Listo, si entramos un poquito a lo que es la introducción del hash, básicamente vamos a encontrar lo siguiente. El hash es un motor para cifrar mensajes y permite la transformación directa o incremental de mensajes de longitud arbitraria usando una variedad de algoritmos hash. ¿Listo? Esto no es como tan claro, digámoslo así como que es un método que nos va a permitir transformar un mensaje en otro mensaje cifrado y lo vamos a poder seguir cifrando constantemente, ¿sí? Porque es incremental y lo vamos a hacer a través de distintos algoritmos. ¿Qué algoritmos vamos a utilizar? Bueno, hay muchos algoritmos ya precargados y existentes. En este caso vamos a trabajar con SHA-512, que me parece bastante bueno y efectivo, pero ustedes pueden investigar un poco de MD2, MD4, 5, SHA-1, 224, 256, etcétera. ¿En qué consisten estos señores? Bueno, consiste en que entramos un mensaje, lo procesamos y sacamos un mensaje totalmente aleatorio que nos va a permitir cifrar ese contenido. Estos algoritmos son de solamente una ida. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que podemos encriptar, pero no podemos desencriptarlos. O sea que nunca más vamos a poder volver a la palabra original que estamos encriptando. Un ejemplo, encriptemos la palabra perro. Al encriptar la palabra perro, vamos a obtener una cantidad que siempre es la misma de caracteres. En el caso del SHA-512, vamos a ver, SHA-512. Genial. Vamos a ver un poco de la documentación. Tenemos SHA-2, SHA-512. En el caso de SHA-512, bueno, vamos a tener una cantidad de caracteres que son SHA-512 just go. Nos va a devolver 40 caracteres, representa 128 caracteres. Nos va a devolver 128 caracteres aleatorios que son de solamente un camino, como habíamos dicho anteriormente, ¿vale? Al momento de implementar el algoritmo, bueno, vamos a utilizar el método hash de PHP. Vamos a utilizarlo usando hash init, hash update y hash final, que respectivamente son lo siguiente. Cuando hacemos uso de hash init, estamos inicializando un contexto para hacer una codificación incrementada. ¿Listo? Este señor nos recibe varios parámetros. Los parámetros que nos recibe básicamente son el algoritmo, que ya lo habíamos visto anteriormente en el estado de algoritmos. Es un string que viene siendo una constante con el nombre del algoritmo a utilizar. En este caso, ese algoritmo lo vamos a reemplazar por SHA-512. Posteriormente vamos a utilizar las opciones para hacer el hashing. En este caso, pues podemos agregar palabras, podemos agregar palabras reservadas. Vamos a buscar las opciones, aquí, opciones, configuración opcional para generar el cifrado. Normalmente soporta la opción hashmark. Voy a editar este pedazo. También recibe unas opciones, en este caso por defecto va a ser hashmark. Lo vamos a dejar quieto por en el tutorial del día de hoy. Vamos a trabajar de una manera muy sencilla y sin tener que complicarnos. Por último, vamos a recibir las llaves que nos permiten determinar con qué vamos a hacer el proceso de hash. O sea, la llave viene siendo como una palabra maestra. Es como ábrete sésamo en la cueva de Alibaba y los 40 ladrones, ¿vale? Esa llave se va a combinar con nuestro algoritmo y va a generar un resultado.
Solamente la combinación entre esa llave y la palabra que estamos codificando va a generar ese resultado que una vez generamos anteriormente. ¿Qué quiere decir? Que no importa si otras personas saben que estamos encriptando con el algoritmo SHA-512, no van a poder obtener nuestro resultado porque no conocen nuestra llave, lo que viene siendo una medida de seguridad adicional, ¿vale? Una vez que hagamos eso, vamos a trabajar con hash update, que lo que va a hacer es agregar más datos dentro del contexto, ¿listo? Y cuando terminemos eso, es decir, cuando agreguemos esos datos adicionales, vamos a utilizar el hash final para finalizar ya el contexto de lo que vamos a trabajar. Esto en la explicación es un poco enredado, es decir, en la parte teórica no es muy claro lo que estamos haciendo y por eso vamos a empezar a trabajar en la parte práctica. Para eso vamos a seguir con nuestro proyecto y vamos a crear en las librerías una nueva clase. Esta clase se va a llamar hash. E iniciamos como siempre lo hemos hecho, clase hash. Esta clase hash vamos a hacerla una clase estática para que no tengamos que instanciarlos la clase para acceder a sus métodos. Una clase estática hash, por ende sus métodos son estáticos, public static function, y vamos a darle create. Vamos a tener solamente un método por ahora, que va a ser el método de creación, y ese método de creación va a recibir tres detalles. Va a recibir el algoritmo, va a recibir la data y va a recibir la llave. El algoritmo, la información y la llave. Lo primero que vamos a hacer es crear un contexto, como habíamos hablado anteriormente, y ese contexto lo creamos mediante el retorno que nos otorga la inicialización del hash. Vamos a usar hash init y le vamos a pasar como parámetros el algoritmo. Vamos a decirle que las opciones va a ser hashMac. Perfecto, y vamos a pasarle entonces la llave. ¿Qué quiere decir? Él va a crear un contexto en base a ese algoritmo con las opciones que le pasamos y teniendo en cuenta la llave que hemos decidido. Ahora, vamos a actualizar ese contexto. Vamos a hacerle un hash update. ¿Dónde está hash update? Por aquí. Hash update. Y le vamos a pasar entonces el contexto que hemos creado y la información que vamos a adicionar, que en este caso viene siendo la información que queremos codificar. Y por último vamos a retornar la finalización de nuestro contexto. Listo. Empecemos a hacer unos ejemplos para poder darnos cuenta de cómo está funcionando esto. Para ello vamos a correr nuestra aplicación, sesiones, run. Listo, ya estamos en YouTube sesiones, o sea que estamos en el controlador index, y lo que vamos a hacer es cifrar algo justo antes de que se renderice esta vista. Ese cifrado que vamos a hacerlo de la siguiente manera. A ver, vamos a utilizar hash y vamos a usar su método create. El algoritmo que le vamos a pasar va a ser SHA-512. La información que vamos a utilizar va a ser perro. La llave que vamos a pasar va a ser YouTube. Perro, y la llave va a ser YouTube. Perfecto. Ese señor nos va a devolver algo. Así que lo que yo voy a hacer es imprimir ese retorno. Refrescamos entonces nuestra aplicación y nos dice hash update streams esperaba 2 parámetros y le hemos dado un string en la línea número 9 de hash.php. Revisemos hash.php, línea número 9, hash, pero es que yo le di update stream y es solamente update. Ahí la embarré, fue un error mío, muchachos. Refrescamos otra vez y vemos que convertimos ese perro
en esta grande cadena de caracteres. Este string gigante que no nos dice nada a nosotros, pero que fácilmente podemos verificar comparándolo posteriormente. Noten que no es igual, es decir, vamos a hacer perro otra vez, pero la llave no la va a hacer YouTube, sino que la llave va a ser youtuber, y vamos a volver a imprimir lo mismo abajo. Vamos a darle unos pequeños saltos de línea. Un salto de línea aquí, un salto de línea aquí, un salto de línea por acá. Perfecto. Y noten algo. Noten que perro codificado con la llave YouTube me da exactamente el mismo resultado independientemente de si lo hago una u otra vez. Es decir, esto no es totalmente aleatorio. Esto siempre me va a arrojar un resultado que no va a poder ser decodificado. Hay lugares en donde nos dicen que decodifican estos mensajes y en realidad lo que hacen es una comparación en una base de datos de posibles resultados obtenidos. Por eso aplicamos la llave, para evitar que una vez alguien sepa que perro en SHA-512 sin ninguna clase de llave da un resultado bueno, no pueda entonces acceder a nuestra información con la llave que nosotros solamente conocemos. ¿Listo? Miren la diferencia cuando agregamos una sola letra a la llave. Teniendo en cuenta que ya estamos codificando esto, vamos a pasar a modificar nuestro ejemplo en donde estábamos guardando las contraseñas. Recuerden que cuando estábamos registrando guardamos una contraseña y la contraseña desafortunadamente se nos está yendo desnuda a la base de datos. Revisemos la base de datos, localhost, vamos a phpMyAdmin, buscamos sesiones y en usuario nos damos cuenta que tenemos totalmente desnudo nuestra información. De paso le digo parchar de 255, eso está perfecto. Porque es un ejemplo, recuerden que ustedes tienen que optimizar esos espacios. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a venir al controlador del usuario y vamos a revisar el signed up, o sea el registro. Noten que el registro que estamos mandando es el postdata del password, pero lo que queremos salvar no es directamente ese password, sino la codificación del password dentro de la base de datos. Para ello vamos a utilizar nuestra clase recién creada y su método create. Le vamos a pasar un algoritmo, teniendo en cuenta algo, muchachos, nosotros en cualquier momento podemos dejar de trabajar con el mismo algoritmo. Es decir, si un día sale un algoritmo mucho mejor, vamos a cambiarlo y eso nos va a generar problemas si no somos cuidadosos. Para ello vamos a hacer una definición de una nueva variable global que se va a llamar algoritmo, y el algoritmo va a ser igual a ¿quién? A SHA-512. Vamos también a definir, ¿y qué vamos a definir? Ya definimos el algoritmo, vamos a definir también la llave. Entonces vamos a definir el hash key. Y este hash key, pues sigamos llamándolo como habíamos dicho anteriormente, sigámoslo llamando a YouTube. Lo vamos a hacer con Y mayúscula, YouTube. Tenemos ya las dos variables globales y voy a venir al controlador del usuario y voy a decir lo siguiente: los datos que vamos a procesar van a ser esos post password. El algoritmo va a ser nada más y nada menos que algo, ¿sí? Y la llave va a ser nada más y nada menos que la hash. Entonces, cuando salvemos esto, va a estar cifrado. Revisemos, esto ha sido muy sencillo, se ve totalmente increíble. Vamos a crear un nuevo usuario que se va a llamar seguro, y seguro va a ser seguro el usuario. Su password va a ser perro, vamos a colocarle perro, y su correo va a ser seguro que punto sí.
registramos aseguro, tenemos un pequeño error, un pequeño gran error, y nos dice, tenemos un error en una variable no definida dbType en la línea número 7, una variable no definida dbHost en la línea número 7. ¿Por qué no tenemos dbType y dbHost? dbType, dbHost. ¿Dónde estamos abriendo? Estamos abriendo sesiones. Este que está aquí, ¿cuál es? YouTube sesiones. Pero si tenemos dbType y si tenemos dbHost. YouTube Database en la línea número 7. Database en la línea número 7. Interesante. dbType, dbHost. Y esto es en el constructor donde está mi modelo. Claro, la embarré. dbType, dbHost, dbName, dbUser y dbPass. Son constantes. Qué pena con ustedes. Y registramos y tenemos un registro exitoso. Lo que acabé de hacer es, acabé de quitarle el pesos a la variable porque estas variables son globales, no necesitan de ese pesos porque no la definí con el pesos. Voy a revisar en los usuarios. En los usuarios ahora tengo un seguro y el seguro tiene un password cifrado que nos va a aportar muchísimo en nuestra base de datos. Ahora ustedes me van a decir, bueno, ese password está cifrado y no podemos regresar. Así que ¿cómo vamos a hacer para saber que ese usuario es el que se registró en nuestro sistema? Para hacer esto vamos a volver aquí al controlador del usuario y vamos a revisar. Tenemos un signed in y en el signed in lo que estamos haciendo es una comparación sencilla. Si el password es igual a el password a la hora de loguearnos, él busca todos los datos y como el password ya no va a ser exactamente igual a ese password, entonces tenemos que hacer un cambio. El cambio es el siguiente: el password que nos llega a la base de datos ya está cifrado, por ende lo que vamos a hacer es cifrar ese password. Así que vamos a crear ese mismo aquí, tree. Muy bien, noten que es pesos post password igual que arriba, así que lo voy a reemplazar común y corriente. Y si ese password que está llegando desde el response de mi base de datos coincide con lo cifrado de lo que el usuario me mandó, entonces voy a crear una sesión. Revisemos que todo funcione, voy a volver, voy a hacer que seguro, y seguro tiene como password perro, y entramos y seguro entra perfectamente dentro de nuestra aplicación, ¿vale? Esto, muchachos, es lo más sencillo del universo para manejar un poco de seguridad con el manejo de nuestros datos. Por ahora ya tenemos seguridad, ahora empecemos a implementar un poco de vistas adicionales, como por ejemplo el perfil del usuario para hacer edición de sus datos, y empecemos a trabajar el CRUD con nuestra interfaz nuevecita PDO que vimos en el video anterior, ¿vale? Para eso voy a hacer lo siguiente: veamos el usuario, veamos el index, this view index, y el index dice lo siguiente: todo está aquí perfecto. Si la sesión existe, muestre una cosa, de lo contrario, si la sesión existe, muestre este señor. A ver, revisemos, de lo contrario, muéstreme este señor de acá. Lo que deberíamos hacer no es validar si la sesión existe directamente dentro de la vista. ¿Por qué? Porque esto es una validación lógica, así que esa validación le va a corresponder directamente a nuestro controlador. Vamos a volver al index y vamos a hacer esa validación. Entremos, copiemos exactamente la misma validación si la sesión existe, y lo que voy a hacer aquí es que le voy a decir: imprímame, por favor, existe sesión. De lo contrario, imprímame. Si ya vi el error, no se preocupen, ya lo corrijo. No existe sesión.
dos puntos y comas y revisemos en nuestra aplicación, refrescamos y dice existe una sesión. Existe una sesión, entramos, usuario o password incorrecto, vamos a ver. Si no existe una sesión, uy, qué pena, estoy haciendo la validación al revés. Si no existe una sesión, vamos a ver, no existe una sesión, seguro, perro, entrar, existe una sesión. Vamos a cerrar la sesión otra vez y en lugar de hacer estas validaciones, lo que vamos a realizar es la carga de la vista dependiendo si existe o no la sesión. Así que si la sesión no existe, tengo que cargar mi vista índice. Pero si la sección sí existe, tengo que cargar directamente, vamos a cargar directamente el perfil del usuario. Como vamos a cargar el perfil del usuario, la vista ya no viene siendo una vista índice de la aplicación, sino una vista del usuario. Vamos a crear un nuevo folder que se va a llamar user y dentro de user vamos a crear un nuevo archivo PHP y PHP file y esto se va a llamar profile. Profile.php. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya no vamos a hacer esta validación de que si existe este señor y de lo contrario vamos a cargar esto. Es perfecto. Y vamos a cargar el documento. Más adelante vamos a optimizar esto para que no estemos cargando todo el tiempo el encabezado. Vamos a definir una cabecera por defecto de nuestras vistas. Me perdonarán el desorden, vamos a intentar esto un poco. Source format, no he cerrado HTML. Listo. Y entonces tendríamos el perfil del usuario, así que en el título aquí mi MVC básico y voy a cambiarle el título a User Profile. Dentro de profile.php estábamos en el controlador índice, dice si esto sucede vamos a cargar el índice, de lo contrario si no sucede entonces lo que yo tengo que hacer es pues redirigir esta petición directamente al controlador del usuario, que es el encargado de trabajar con sus vistas y con todo lo que tenga que ver con su información. Bueno, vamos a hacer la redirección entonces al controlador debido. Para eso vamos a usar header y vamos a mandarlo directamente con PHP desde el controlador índice directamente hasta el controlador usuario y que me genere el perfil del usuario. Bueno, ¿cómo funciona el header? El header va a funcionar de la siguiente manera. El parámetro va a ser un string y este string va a ser lo siguiente. Vamos a mover nuestra ubicación y la vamos a mover hacia ¿a dónde? La ubicación la vamos a mover hacia la URL que definimos en el config, que viene siendo YouTube sesiones, pero en lugar de dejarlo solamente hasta sesiones, vamos a adicionarle el controlador del usuario y vamos a pedirle el método de perfil, profile. Listo. Antes de probar esto vamos a irnos al usuario y al usuario le vamos a crear un método profile. Vamos a crear una función pública, public function, llamada profile. Yo aquí el perfil donde, como lo puse, profile grandote, vamos a colocarlo aquí, user profile, para respetar las normas. Y al perfil le vamos a decir lo siguiente: usted
va a verificar que la sesión exista, es decir, usted no puede simplemente venir y decir, oh, me llegó una petición al perfil, carguemos el perfil del usuario, y si no hay sesión, entonces vamos a tener un error. Así que vamos a hacer esa verificación de sesión nuevamente, y es, si la sesión existe, vamos a copiar esto, si la sección existe, entonces usted me va a cargar directamente mi vista, pero no va a cargarme la vista del index, va a cargarme profile. De lo contrario, si la sesión ya no existe, usted lo que va a hacer es redireccionarme a la raíz de nuestro ejemplo. Listo. Verifiquemos que esto funcione perfectamente. Vamos a volver por acá, vamos a recargar, ya no tenemos la impresión arriba, y le vamos a decir seguro perro. El perro entra, y entra, noten algo, entramos directamente a localhost YouTube sesiones user profile. Estamos en el perfil del usuario y vamos a empezar a adecuar un poco ese perfil del usuario para que se vea más agradable. Listo. Para adecuar ese perfil del usuario, voy a abrir ese archivo profile.php. Como no me gusta mucho estar escribiéndolo con NetBeans, voy a hacerlo con Sublime Text, que me parece mucho más rápido para escribir los archivos al momento de trabajar frontend. Public, y dentro de la carpeta de las vistas, que pena, va a tener las vistas aquí, la del usuario, y aquí está el perfil profile.php. A ese perfil le vamos a hacer lo siguiente: ya no tenemos simplemente un formulario que dice cerrar sesión, sino que le vamos a crear un formulario entero con todos los datos del usuario. Para esto vamos a hacer el formulario, y este formulario tiene varios inputs. ¿Qué inputs tiene el formulario? Bueno, dependiendo de la cantidad de datos que tenga el usuario. Del usuario tenemos 1, 2, 3 y 4 datos. El ID no es importante para los usuarios, pues para el usuario final, así que no lo vamos a mostrar. Así que vamos a crear 4 datos. Noten que yo escribí input *4 y me creo 4 inputs. Eso lo estoy haciendo mediante una librería llamada Emmet, o el anterior Zencoding, instalado en Sublime Text. ¿Cómo lo hacemos? Ctrl+Shift+P, y le damos, bueno, teniendo un instalador de paquetes, yo en este momento le voy a decir que me liste los paquetes. Package control list package, y aquí tengo Emmet Encoding for Sublime Text. Lo instalan y ya pueden hacer estas cosas tan hermosas. Vamos a tener 4 inputs, y los inputs van a tener respectivamente nombre, van a tener respectivamente un valor, y van a tener respectivamente un placeholder. De esto, el primero va a ser nombre, el segundo va a ser username, el tercero va a ser email, y el cuarto va a ser password. Vamos a ver cómo se está viendo nuestra aplicación en este momento. Tenemos nombre, username, email y password de nuestro usuario. Arriba noten que estamos trayendo el nombre del usuario, que se llama seguro, y ese seguro lo estamos trayendo directamente de una variable almacenada en la sesión, como lo habíamos hecho en los videos anteriores. Vamos a darle a este formulario un poco de margen arriba, margen top, 50 píxeles, listo, para que se vea un poco más interesante. Y mediante este formulario vamos a hacer que el usuario pueda actualizar sus datos. Sí, normalmente los perfiles no son así de sencillos, y sí, también tienen que ser un poco bonitos, pero como estamos en un video tutorial, estamos aprendiendo lo básico de lo básico, porque muchachos, yo entiendo que ustedes sean el próximo Mark Zuckerberg, pero hay mucha gente que va a ver estos videos y quiere aprender desde lo más sencillo.
y así lo vamos a hacer. Vamos a cargar dentro de cada uno de estos señores los datos correspondientes a los ingresados por el usuario y vamos a darle la opción al usuario de actualizar sus datos y de darse de baja de nuestra aplicación. Para esto vamos a agregarle dos botones adicionales. Voy a agregar dos botones, botón por 2. Un botón lo que va a hacer es actualizar y el otro botón lo que va a hacer es darme de baja. Tenemos actualizar y tenemos darme de baja. Estos botones no tienen un estilo interesante, así que voy a abrir mi hoja de estilo de la aplicación y voy a agregarle lo siguiente. Tenemos profile, aquí adentro tenemos un formulario, aquí le voy a colocar mi clase Fancy Form, que la voy a crear. Lo voy a crear en desorden por acá, entonces voy a decir Fancy Form. Y Fancy Form, dentro de sus botones, cumplen con lo siguiente. Sus botones tienen un file de 10 píxeles y sus botones, además de eso, son display block. A ver, listo. Y su ancho va a ser igual al 115% del ancho del contenedor. Vamos a restarle, vamos a poner sobre el 100%. Fallé, 110%. 108%. Bueno, este desfase con los botones es algo bastante complicado de trabajar y siempre me pasa con los botones. Con los inputs responde perfectamente, con los botones no tanto. Ahora, los botones no los quiero block, los quiero inline block para que esté uno al lado del otro. Y no quiero que su tamaño sea el 108%, sino que sea la mitad, el 50%, por ejemplo, de su contenedor. Ahora son 54%. Vamos a colocar el 53 para que tengan un espacio entre ellos. A ver, 52%, 51%. Wow, muchachos, 50. Y tenemos un desfase allí interesante. 50% y tenemos un overflow como un poco feo. Este overflow, ¿por qué se presenta de esa manera? Me está bajando esto, señores, pero el ancho no es suficiente como para bajar menos, porque si ustedes notan, arriba tenemos 324 y acá abajo tenemos 153, 200 para 306, 324, sigue siendo muy distinto. Bueno, no voy a solucionar esto en este momento, así que vamos a colocarlo a 100.8 porque se me está comiendo el tiempo del video. Vamos a dejarlo así en actualizar y darme de baja. Lo que vamos a hacer con estos botones posteriormente va a ser actualizarnos y darnos de baja para implementar el producto. ¿Listo? Iniciemos con traer datos a una vista. Este es el primer problema que encontramos al momento de trabajar con nuestro modelo. ¿Por qué? Porque sabemos cómo hacer la parte lógica muy bien, pero siempre nos enredamos trayendo datos a una vista. Para eso vamos a volver a la parte lógica y vamos a implementar los siguientes datos. Estando ya en la lógica del usuario, vamos a traernos estos datos del mismo para poder precargarlos en el perfil. Así que voy a crear un arreglo de datos que va a estar vinculado a mi vista. Así que le voy a decir a este señor, ve, a la vista, vos a la vista me le vas a vincular algo llamado user data.
Y ese user data va a ser igual a un arreglo que me va a entrar ¿quién? Mi modelo. Así que yo le voy a decir que user data va a ser igual a this model y voy a ejecutar una selección de todos mis datos. Entonces le voy a colocar, por ejemplo, get user y le paso el ID del usuario para que me traiga solamente los datos del usuario. Este ID del usuario, ¿en dónde está? Está metido dentro de mi sesión y voy a decirle get value y voy a buscar cómo lo guardé. ¿Cómo lo guardé? Sesión, create session, username, response ID y este man me lo crea como ID en mayúsculas, así que le voy a decir que me devuelva ID en mayúsculas. Listo. Voy a moverme a mi modelo, modelos, user model, y le voy a decir a este señor, vea, usted va a tener una nueva función, public function. Vamos a dejarla como función para conservar la línea función, y la función va a ser get user, y lo que usted va a hacer es usted va a recibir el ID y usted me va a traer ese usuario, así que usted va a retornar this db select y select quién, select all from usuarios where id es igual a id. Y lo que le vamos a enviar va a ser lo siguiente, vamos a enviarle un arreglo, porque definimos que recibía un arreglo en el video anterior, y este arreglo se va a llamar id, esto aquí se va a llamar id, y lo que va a recibir va a ser pesos id. Entonces él me tendría que retornar todos los datos del usuario a mi controlador, donde está el controlador, a mi controlador, y los va a asignar a una variable de la vista. Así que si yo quiero ver esos datos en la vista, voy a hacer lo siguiente, él me carga el perfil, voy a saltar el perfil. Anteriormente noten algo, estábamos en el controlador del usuario y el usuario dice this, o sea el usuario vista, y luego qué pena, user data. Así que en este caso que ya estamos en la vista, ya no es this vista, sino this, que viene siendo la vista, y podemos imprimir el user data. Para eso voy a abrir PHP por acá y voy a imprimir esos datos. Voy a darle un print R porque es un arreglo, y le voy a decir imprímame por favor this user data. This user data. Revisemos entonces que nos devuelve y noten que tenemos un arreglo que dice arreglo en la posición 0, que tiene un arreglo con ID 35, el nombre seguro, username, tan. Estamos trayendo absolutamente todos los datos. Teniendo en cuenta que nos están mandando un arreglo con un índice 0 que contiene nuestros datos y siempre nos van a venir solamente unos datos porque es solamente un usuario, vamos a decirle a este señor, ve, solamente alójame, o aquí a lo caleño, solamente alójame en el user data el índice 0 de este arreglo que me está llegando. Se llama esta language feature no compatible. A ver, get user session. Revisemos, todo está perfecto. NetBeans haciendo errores donde no existen los errores. No hay ningún error allí, no se preocupen. Y teniendo esos datos, ya lo que puedo hacer es utilizarlos dentro de mi formulario, ¿vale? Para eso voy a hacer lo siguiente. Voy a decirle a este señor que el valor que van a tener estos muchachos
va a ser igual a echo de quién, this user data, en qué posición. En este caso estoy hablando del nombre, así que tendría que ser en name. Voy a copiar esto de aquí, control C, control B, control B y control B. Luego tengo el username, luego tengo el email y por último tengo el password. Refresco y tengo seguro arroba que.si y el password. Recordemos que este input es de tipo password. Y lo más importante aún, miren, ahora tenemos un password supremamente largo, tenemos 128 caracteres en donde antes teníamos perro. Lo que vamos a hacer es evitar cargar el password al usuario. ¿Por qué? Por defecto el password no nos hace falta cargarlo, o en su defecto podemos cargar simplemente unos cuantos datos. Yo lo voy a dejar vacío por facilidad al momento de validar este formulario. Es decir, ese password lo vamos a dejar nulo, lo vamos a colocar aquí, null, para que le salga algo al usuario, pero en realidad al momento de actualizar verifiquemos y no me haga el cambio del password por nulo. O bueno, lo dejemos así como en nulo. Si lo dejamos como en nulo, alguien quiere colocar su password como nulo, no lo podría hacer. Así que vamos a dejar el password vacío. Vamos a dejar el password vacío, así no hay ningún inconveniente. El password no puede ser vacío y el usuario no podría hacernos trampa en ese aspecto. Listo. Hasta donde vamos tenemos esto así, de la siguiente manera. Vamos a realizar la actualización de los datos del usuario, y esa actualización la vamos a hacer de manera asincrónica. ¿Por qué de manera asincrónica? Porque vamos a hacer una doble validación. Es decir, si bien nosotros hacemos una validación en la parte lógica, o sea, nuestro controlador del usuario diciendo, hey, revise cada uno de estos campos y mire que no estén vacíos, también podemos hacer la validación en el frontend y decirle a JavaScript, hey, revise que esto no esté incorrecto antes de mandarlo, y avísele al usuario desde el momento en que cambia de campo qué errores tiene. Así usted y yo nos evitamos inconvenientes y nos evitamos que el usuario tenga que volver a escribir todo su formulario. Aquí en el email le voy a decir que esto es de tipo email. Perfecto. Y entonces empecemos con la verificación. Vamos a ver. Vamos al profile. A estos botones le vamos a agregar ciertas cositas adicionales. Por ejemplo, voy a colocar un ID que se llama ID Update Button. Vamos a hacerle directamente un listener. On click. Update User. Y aquí le voy a decir on click. Delete User. Empecemos a escribir entonces estas funciones. Esto de aquí está perfecto. Ahora vamos a escribir las funciones. Vamos a decirle update user que lo que va a hacer es va a recibir el ID. En este caso aquí sí nos conviene, así que voy a tomar esto de aquí, update user php id. Perfecto. Va a recibir la variable id y por ahora nos va a hacer un alert diciéndonos lo siguiente: usted va a actualizar el usuario con id más id. Y lo mismo vamos a hacer con la función de borrar. Función delete user, que va a recibir también el ID. Vamos a agregarle esto un word wrap y va a ser un alert muy similar.
desea darse de baja, y revisemos esto. Actualizar, darme de baja. No estamos haciendo nada, aquí vamos a darle inspeccionar elemento, consola, tenemos un error de caché, actualizar, y nos está enviando a otro sitio en lugar de directamente ejecutar nuestra función con un onClick. Bueno, teniendo en cuenta que estamos teniendo problemas con la actualización, lo que voy a hacer es, número 1, voy a remover estos señores de acá. Voy a removerlos de la función de jQuery porque son funciones, no necesito que esté la página precargada para que las funciones existan. Muy bien. A ver, probemos. Actualizar sigue sin funcionar. Tenemos al actualizar dentro. Vamos a quitar esto es de jQuery. Y vamos a sacar los botones de mi formulario. Vamos a dejarlos aquí afuera. Perfecto. En la hoja de estilo voy a cambiar un poquitico, voy a colocarle fancy button en realidad. Y voy a quitarle esta clase. Perfecto, action. Aquí voy a agregar clase fancy button. Tal cual, y cuando le doy a actualizar, él me dice: usted va a actualizar el usuario con ID 35 y seguro que desea darse de baja user con ID 35. En este caso no vamos a utilizar un alert, sino que vamos a utilizar un prompt en donde nos pregunte si de verdad queremos darnos de baja. El prompt es muy sencillo, el prompt básicamente lo que hace es lo siguiente: vamos a W3 schools y dice no, este no es el que queremos utilizar, que fue con ustedes. Vamos a buscarlos. Window Object. Print, no. Confirm. Vamos a utilizar una confirmación, aceptar o cancelar, y la confirmación es muy sencilla: confirmación. ¿Y qué es lo que vamos a utilizar? Para ello vamos a cambiar esto por un confirm. Refrescamos y darme de baja. Seguro que desea darse de baja, user ID, aceptar o cancelar. Este me devuelve verdadero o falso, dependiendo de lo que vayamos a utilizar. Como estamos viendo acá, la función, decimos le decimos a la confirmación qué es lo que va a hacer, y dependiendo de lo que él nos haga, así mismo vamos a poder trabajar. Entonces vamos a tener aquí la variable response, que va a ser igual a lo que entra el confirm, y if response si es verdadero, entonces haga esto; de lo contrario, haga esto de aquí. Vamos más bien a decir si es verdadero, vamos a decirle alert, es una lástima. Es una lástima que usted se haya salido de nuestra aplicación. Darme de baja, aceptar, es una lástima. Muy bien.
Tenemos listos nuestros botones. Vamos a empezar a hacer entonces la parte de la actualización de los datos. Anteriormente hemos trabajado con Ajax y lo hicimos en el index al momento de hacer el registro. Vean que teníamos el signed up y el signed in y utilizamos Ajax para verificar cada uno de los datos. Voy a clonar, me dice Ajax, y voy a pegarlo aquí en la actualización del usuario. En la actualización del usuario lo que tenemos que mandarle a nuestro servidor va a ser solamente el ID del usuario. Como el ID ya lo estamos pasando, no necesito crear ninguna variable adicional arriba. Pero esperen un segundo, como vamos a actualizar todos los campos necesitamos los valores de cada uno de los campos dentro del formulario. Para ello entonces vamos a traer los valores de el campo. Tenemos el campo name, el campo username, el campo email y el campo password. ¿Qué vamos a hacer con estos campos? Tenemos el index, aquí ya tenemos cada uno de ellos. Perfecto. El formulario le vamos a colocar un nombre, name va a ser igual, no vamos a colocar ninguna acción. El nombre va a ser igual profile form. Vamos a cambiar esto signed up por profile form. Y tenemos aquí los valores de cada uno de los campos. Vamos a verificar que esos valores no sean vacíos. Si no son nulos o si esos valores son distintos a los valores que anteriormente estaban, ese campo entonces no lo vamos a utilizar. Para ello, pues no vamos a utilizarlo, lo vamos a dejar tal cual como estaba. Para ello vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer una comparación un poco avanzada y vamos a hacer un if interesante. Si yo obtengo los valores de cada uno, ya que tengo este valor, voy a hacer lo siguiente. Name va a ser igual a, y aquí le voy a decir, si name es exactamente, y no, es diferente. ¿Diferente de quién? Diferente de lo que ya teníamos arriba. Diferente de lo que nos trajimos de la base de datos. Y name también es diferente de null. O bien dejémoslo como vacío. Entonces va a valer name. De lo contrario, este señor lo que va a valer va a ser exactamente el campo que ya venía. Ahí me estoy asegurando, lo voy a explicar otra vez y es. Estoy haciendo una comparación, esto funciona así, señores. Variable que es igual a comparación en el caso de verdadero, en el caso de falso. Entonces, la variable toma el valor que determine la comparación, toma el valor del caso verdadero o del caso falso, dependiendo de eso. Así que, si el nombre es diferente de lo que está almacenado en la base de datos y además el nombre no está vacío, entonces el nombre va a ser ese nuevo nombre. De lo contrario, el nombre va a ser igual, a el nombre de la base de datos. Lo mismo vamos a hacer con los datos de abajo. Con username lo mismo vamos a hacer con el email y con el password. Email y password. Voy a cambiar aquí name y name. Voy a colocarle username. Voy a cambiar aquí. Email.
Teniendo en cuenta esto, el password se cambiaría siempre y cuando sea diferente a lo que estamos haciendo en la base de datos, pero como el password no lo estamos trayendo, la idea es que ese password tenga que validarse si verdaderamente es el correcto. ¿Listo? Lo que vamos a hacer por ahora es que vamos a dejar pasar este error mientras tanto, porque se nos está acabando el tiempo. Vamos a comprobar que efectivamente nos actualice los datos y luego corregimos haciendo también un campo de verificación de password para trabajar el cambio del mismo. Una vez que esto suceda, vamos a mandar la petición al usuario, y lo que vamos a hacer es al método update del usuario, y vamos a mandarlo todo por post. Vamos a darle actualización exitosa, y de lo contrario el error que me trae. Vamos a volver a NetBeans y vamos a volver al controlador del usuario. Para ello entonces vamos a crear una nueva función pública, public function, que se va a llamar update, y nos van a llegar lo siguiente: va a llegar unos valores por post, así que yo le voy a decir a este man: señor, retórneme usted por favor, y me lo va a retornar rapidín lo que me devuelvan model, this model, this, ¿sí? Model y update. Ahora nosotros tenemos que verificar que esos datos hayan llegado correctamente. ¿Qué datos necesitamos por lo pronto? Para hacer la verificación necesitamos que nos haya llegado un ID. Si el ID ha llegado, entonces podemos empezar a proceder. Para esto le voy a decir a este señor: si existe algo llamado pesos post ID, entonces usted va a ejecutarse. De lo contrario, usted le va a avisar a la aplicación, usted va a imprimir, porque este señor está usando Ajax, así que este señor lo que va a hacer es imprimirle al usuario error en la solicitud. Listo. A este modelo yo le voy a pasar los datos que se van a poder actualizar, así que yo voy a crear un arreglo de datos, y ese arreglo de datos lo que va a hacer es guardar en la posición correspondiente a cada uno de los elementos que vienen. Así que yo sé que tengo un ID que va a ser igual a pesos post de lo que tengo allí. Lo voy a copiar: el ID, el nombre, el username, el email y el password. Como yo sé que el ID sí viene por defecto, yo puedo asignarlo sin ningún miedo aquí, pero no sé si me están mandando los demás datos. Ah, no, pero yo le dije anteriormente que le iba a mandar todos, así que voy a hacerlo directo: nombre, username, email y password. Y lo mismo lo voy a copiar aquí enfrente: username, nombre, username, email y password. Punto y coma para cada uno, punto y coma por aquí, punto y coma por aquí, punto y coma por aquí, y le voy a mandar a actualizar esta información, estos datos. Es más, ni siquiera le voy a mandar el ID porque no quiero que me lo actualice. Yo lo que voy a hacer es mandarle pesos post ID y la información a actualizar. La voy a pasar al modelo del usuario, y entonces voy a crear una nueva función actualizar, que va a recibir el ID y los datos
y va a realizar lo siguiente. ¿Qué pasó? Escribí mal. Función actualizar y va a retornar this db update. Revisemos la database insert update, la tabla, el dato y dónde, tabla, dato y dónde, update, la tabla va a ser usuarios, los datos va a ser data, y dónde le vamos a decir where id igual a pesas id. Y si todo esto ha salido bien hasta el momento, vamos a poder hacer una actualización de datos. Así que volvamos al navegador. Tenemos un expected token illegal en el index en el número 43 y el número 43. ¿Sí? ¿En qué parte? Ok, no estamos colocando esto como si fueran strings. Qué pena con ustedes. Vamos a revisar estos señores de aquí. Esto lo tienen que imprimir como strings, así que voy a revisar todas estas etiquetas PHP que agregué. Y le voy a decir string de esto. Voy a revisar todas las etiquetas PHP de acá, y string de esto. A ver, revisamos. Ahora sí, todo está perfecto. Perfecto, perfecto. No nos gusta que el password se esté viendo aquí, no debería verse, y lo vamos a remover en el siguiente video, así que no se preocupen por eso. La consola está perfecta. Vamos a ver si nos actualiza los datos. Recuerden que es seguro que sí. Entonces yo aquí voy a cambiar mi nombre a Pablo y lo voy a dar a actualizar. Tengo un mensaje vacío y voy a revisar los usuarios. Los usuarios no me están actualizando nada, así que vamos a hacer una depuración lenta de qué es lo que está sucediendo. Y él dice sí, está post id. Lo primero que voy a hacer es voy a mandar la trama utilizando una aplicación que tengo por acá, bastante conveniente para este momento. La aplicación va a ser el Advanced REST Client, y le voy a mandar la trama de datos por post al localhost YouTube sesiones user. Y por último, este señor lo está mandando a user, lo está mandando a update, user update. Vamos a mandarlo como un formulario y le vamos a mandar el name, que va a ser Pablo, el username, que va a ser seguro, no lo voy a cambiar, el email, que va a ser seguro @que.si, y el password, que le voy a colocar perro. Voy a enviar esto y me dice lo siguiente: error en la solicitud, no está el definido el índice ID dentro de ese señor. Voy a agregarle un valor más y ese valor va a ser el ID, y el ID va a ser 35, que lo estamos mandando anteriormente. Y dice el response does not contain any data. Así que vamos a revisar qué pasa con la base de datos al momento de mandarle eso. Data, si tenemos data, a ver el modelo, y le mandamos usuarios, data, y where id sea igual a id. El usuario, a ver, update,
estoy mandando pesos post ID y le estoy mandando pesos data. Vamos a la impresión aquí de pesos data. Revisemos que nos muestra este señor y dice pesos data es igual a Pablo, seguro que sí, y perro, porque efectivamente hemos estado mandando. Y vamos a hacer también una impresión de pesos ID. Pesos ID es 35, usuarios data y where id sea igual a el id. Todo debería funcionar correctamente. Update recibe la tabla, la data y la condición where. Espera un momento, o la condición where viene sin el where que está puesto anteriormente. La condición where es simplemente id es igual a id. Así que deberíamos remover este señor, y al remover este señor, cuando yo le dé send, él debería hacerme la actualización de los datos. Pablo, seguro que sí, perro. Muy bien, como todo está funcionando ya, voy a decirle que no me imprima este señor. Voy a venir directamente desde mi interfaz, voy a recargar, noten que aquí están todos los datos, y le voy a decir que el nombre va a ser YouTube, mi nombre de usuario va a ser siguiente video, va a ser usuario, mi correo va a ser parte5@terminada.jam y el password lo voy a mandar como 1, 2, 3 y 4. Actualizo los datos, tengo que verificar esta ventana de actualización de datos y el usuario dice YouTube usuario terminado ya. Vamos a revisar por acá a este señor y vamos a ver qué respuesta está ocurriendo. If response es igual a true, este señor no nos está devolviendo igual a true, nos está devolviendo algo específico. De lo contrario, alerta la respuesta. Vamos a ver qué respuesta nos está retornando. Así que yo le voy a decir que me retorne esto. Me está retornando vacío en database. Al momento de hacer este señor me retorna lo que ejecutó. Si la respuesta viene vacía, o sea que si no hubo ningún error, él no debería retornarme aquí nada interesante. Para esto lo que voy a hacer es poner el modelo. Voy a guardar esto en una variable llamada response. Y como la actualización se está dando, ok, no voy a retornarlo directamente, sino que voy a imprimirlo. Recuerden que Ajax le dice el string que sale. Voy a venir aquí, voy a actualizar y dice actualización exitosa. Todo perfecto. Vamos a revisar en la base de datos y tenemos YouTube usuario parte 4 terminada, parte 4 es la parte 5 terminada, actualizar, actualización exitosa, parte 5 terminada ya y con el password 1234. En el siguiente video vamos entonces a aplicar la seguridad al momento de actualizar y vamos también a verificar el password para que no estemos actualizándolo de una manera tan deportiva. Muchas gracias por su paciencia, espero que disfruten este video y nos vemos en la siguiente parte.